puntos que se van a tocar. Estos puntos salen del acuerdo de directorio que convoca a Junta, ¿no? El acuerdo de directorio dice los puntos a tratar son este y el otro. Y solo esos se tratan. En Junta no puede ser que, aunque sea por mayor, 99% de los accionistas están de acuerdo en que se incorpore un punto más. No. Si no está acordado en el directorio y no está publicado en el diario, ese punto no se puede tocar. ¿Cuál es la razón de no poder incluir un punto más en la agenda de la Junta? Es porque, bueno, salvo que se trate de Junta Universal, ¿no es cierto? Es porque de repente no ha asistido un accionista y no ha asistido porque los puntos de la agenda no le interesan. ¿Mm? Entonces no va. ¿No? ¿Y qué pasa si los demás accionistas deciden incorporar un punto más a la agenda? Él no lo sabe porque no ha sido publicado de esa manera, entonces no va a poder pronunciarse sobre eso, porque no ha concurrido, porque no quería concurrir, porque no le eran atractivos los puntos de la agenda. Iba a verse la modificación de estatutos sobre el domicilio de la sociedad, ¿sabes? Que no me es importante para mí, no es trascendente. Y le incorporan una modificación, un aumento de capital, y modifican además el objeto social. No, eso sí era gravísimo. Yo hubiese ido si es que habían esos puntos, ¿no? Entonces, por esa razón no se pueden incorporar puntos a la agenda de la Junta General. Perfecto, se proponen los puntos de la agenda y se toman los acuerdos por mayoría. Los acuerdos se toman por mayoría. Igual, si es una junta donde se van a adoptar acuerdos que requieren quórum simple, entonces el acuerdo se adoptará por mayoría absoluta. ¿Qué quiere decir? 50% de los 50% más uno de las acciones representadas en ese momento en sala. O sea, la mayoría absoluta para que el acuerdo sea válido es del 50% más uno de las acciones representadas en la sala. Si es que vamos a ver temas que requieren quórum calificado, entonces vamos a necesitar el 50% más 1 de las acciones suscritas. Fíjense la diferencia. En la primera mayoría necesitábamos solamente el 50% más 1 de las acciones representadas aquí. En la mayoría calificada necesitamos el 50% más 1 de las acciones suscritas. Veámoslo con un ejemplo. Suponiendo que en esta sociedad tenemos 100 acciones suscritas. 100 acciones suscritas. Muy bien. Entonces, tomamos el quórum y vemos que hay 80 acciones presentes. 80 acciones representadas en la sala. De repente habrán 10 accionistas. Esos 10 accionistas representan 80 acciones. El 80%. Muy bien. Entonces vemos que hay quórum, porque el quórum simple era del 50% de las acciones suscritas. Las acciones suscritas son 100, el 50% son 50, están presentes 80, hay quórum. Y si fuese calificado, igual. ¿No? El quórum calificado se hace con las 2/3 partes, o sea, 66%. Estaba presente el 80%, vale, hay quórum, se instala. Muy bien, entonces tenemos 100 acciones suscritas, 80 acciones presentes, representadas en sala. Veamos entonces las mayorías. Se discute y para aprobar esto con una mayoría simple, entonces necesitamos el 50% más 1 de las acciones suscritas. No, perdón, de las acciones representadas en sala. Quiere decir que necesitamos la mitad más 1 de las acciones representadas. ¿Cuántas estaban representadas en la sala? 80. No han venido los 100, han venido 80 acciones. ¿Con cuántas acciones tomamos esta decisión? Con 41. La mitad más 1 de las acciones representadas en sala. Pero si vamos a tocar un tema que requiere quórum calificado, por ejemplo el aumento de capital,
entonces la mayoría debe ser calificada. ¿Y cómo se hace? 50% más 1 de las acciones suscritas, ya no representadas. ¿Cuánto es esto? Si tenemos 100 acciones en la sociedad, 80 no me han venido. ¿Con cuántas hacemos mayoría? Con 51. La mitad más 1 de 100, que son las acciones suscritas. El total de las acciones suscritas. Muy bien. Así es entonces. ¿Qué más? Información de los accionistas. Desde el día en que se hace la publicación, deben estar a disposición de los accionistas todos los documentos, la información, libros, todo lo que sea materia de los temas que se van a tratar en la Junta General. Muy bien. Nada más, ¿no? Está ahí a disposición del... Pudiera haber alguna información que el directorio lo considere reservado, ¿no? Pero si se trata de un accionista que tiene por lo menos el 25%, no existe reservado. No existe reservado. Muy bien. Existen unas juntas que se llaman especiales, ¿ya? Y esas juntas se celebran cuando existen clases de acciones. ¿Se acuerdan que hablamos de clases de acciones, ¿no? Existen las acciones comunes y después existen las clases de acciones, aquellas que se distinguen de las comunes por algún derecho o alguna obligación adicional que se les ha atribuido, ¿no? Muy bien, si es que existen clases de acciones, estas acciones por clase deben reunirse en juntas especiales. Y una vez que toman acuerdos, entonces recién asisten a la Junta General para trasladar esos acuerdos. Muy bien. ¿Dónde se asientan los acuerdos de la Junta? En actas. Y las actas están contenidas en libros de actas, que pueden ser libros empastados, como libros, o pueden ser hojas sueltas archivadas. En cualquiera de los dos casos deben ser legalizados por un notario. Muy bien. En estas actas se redacta el resumen de la Junta. No sé, bueno, yo he encontrado algunas sociedades en donde se pone una grabadora en medio, ¿ya? Y después tenemos a una persona transcribiendo, pero literalmente, con puntos y comas, todo lo que pasó aquí. No. Solamente, por ejemplo, ¿no? Proponen aumento de capital. De acuerdo. El presidente del directorio informó que era necesario hacer un aumento de capital porque vamos a hacer vamos a poner una oficina nueva en Tacna. Y eso implica una inversión de unos 50.000 soles, así que necesitamos hacer un aumento de capital. Muy bien. Y entonces empieza el debate, ¿no? Y el accionista 1 dijo tal cosa, el accionista 2 dijo tal cosa, el otro se opuso, este se renegó, el otro tiró la mesa, el otro dijo que sí, el otro se puso contento y felicitó. Todo un evento, 1 hora demoró el show. Al final, votación. Y por mayoría decidieron aumentar el capital. Aprobado, ¿no? 2 se pusieron a llorar porque dijeron, no es posible. ¿Vamos a poner todo eso en el acta? No. Vamos a decir, sometido a debate, absueltas las dudas de los accionistas, luego de un prolífico y profundo debate y análisis, se adoptó la siguiente decisión. Acuerdo, por mayoría. Ni siquiera necesitas poner si fue, cuántos la mayoría. Sí necesitas poner si fue por unanimidad o por mayoría. Por mayoría se aprobó el aumento de capital. Y todo el rollazo que pasó en 1 hora, ya estuvieron golpes. No. Al acta va un resumen muy sucinto y breve, ¿no? Un accionista pudiera levantar la mano y decir, yo quiero que literalmente en el acta conste que estoy diciendo tal cosa. Yo quiero que en el acta conste que me opongo a tal acuerdo. Y entonces se pone literalmente lo que él quiera. Si no, no. Se pone un resumen de lo que está sucediendo. Muy bien. Y después, bueno, el contenido del acta lo detalla la Ley General de Sociedades. En un artículo dice qué es lo que debe contener, ¿no? La fecha, la hora, el lugar, los concurrentes, etcétera, 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 ¿no? Muy bien, se hace el acta
y después debe ser aprobada. Hay dos formas de aprobar el acta. Si ya la tenemos redactada al terminar la sesión, entonces se somete a aprobación en la propia Junta. Se lee el acta, todos estamos de acuerdo, perfecto, se pone abajo, aprobada el acta, ¿no? Y la firma el presidente, el secretario y un accionista que designemos. Pero sucede que no siempre está redactada el acta al terminar la Junta, sino que recién se va a redactar para después. 10 días hay para redactar el acta, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? La va a firmar el presidente, el secretario y 2 accionistas que designamos para tal efecto. Muy bien, estas personas van a leer el acta, la aprueban y la firman. Y ya es válida. Muy bien. ¿Qué más? Ya dijimos que pueden haber actas fuera del libro, ¿no? Ya dijimos que la Junta Universal de repente se reunió en un café, anotaron todos sus acuerdos en un papel, a mano, y después se lo pasaron al gerente y le dijeron, mira, estos son nuestros acuerdos, ponlo en el libro de actas. Y el gerente general la pega, la hoja en el libro de actas legalizada y vale. Finalmente, para terminar el tema de las juntas generales, veremos la impugnación. Ya hemos visto esto en la primera fase, ¿no? ¿Cuándo pueden ser impugnados, demandados, anulados los acuerdos? Rara vez, no con mucha frecuencia, ¿no? Cuando contraviene la ley, cuando contraviene el estatuto, los intereses de la sociedad o flagrantemente un derecho individual de un accionista, ¿no? Perfecto, puede demandarlo. Muy bien. No cualquier accionista puede demandar la nulidad de un acuerdo de junta. Para eso tiene que haberse opuesto a ese acuerdo o no haber estado presente, ¿no? Tiene 2 meses de celebrada la junta para poder impugnar el acuerdo, o 3 meses si es que no concurrió. Muy bien. O 1 mes después de que se ha inscrito ese acuerdo, si es inscribible. Perfecto, eso es todo. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches.